damos inicio a nuestra audiencia, por supuesto, pues a dedicarlo al rumbo de la economía dominicana, que según declaraciones recientes de Danilo Medina está perdido. Pero para conocer en detalles, pues vamos a conversar con Luis Reyes, economista y quien fue director de presupuesto, que siempre nos distingue cada vez que nos visita en este tribunal de la tarde. Luis Reyes, bienvenido. Qué placer. Muchas gracias. El placer es mío compartir con ustedes en este momento. Decía el compadre que la economía está, el rumbo de la economía está perdido, solo plantea Danilo, aprovechando la oportunidad de Luis, porque sostuvimos algunas conversaciones ya en lo que fue el cierre del 2025 y nos analizaste la perspectiva de la economía en función del crecimiento, de cómo iba a cerrar y también la perspectiva de cuál sería el crecimiento económico de este año, ya en función de que estamos en un 2026, digamos, y pudiéramos analizar el crecimiento y en función de los pronósticos, ¿estuvo por encima o por debajo? No, claramente los pronósticos estuvieron muy por encima de los resultados del crecimiento. Recordemos que originalmente en el marco macroeconómico que se utiliza para la formulación del presupuesto general del Estado correspondiente al año 2025, había un pronóstico de crecimiento de 4,5-5% originalmente. No puedo precisar exactamente cuánto fue, porque la situación se dio tan mal, tan a la baja, que se revisó 7 veces ese pronóstico. Eso le da una idea a ustedes y al público que sigue este programa de lo difícil que resultó el año 2025. De hecho, en todos los años de experiencia que yo tengo, nunca vi que se revisara un pronóstico de crecimiento 7 veces en un solo periodo. Entonces, la situación claramente desbordó por mucho las expectativas de las autoridades. No hubo forma que las políticas que diseñaron las autoridades pudieran contrarrestar la tendencia a la baja que manifestó la economía a lo largo prácticamente de casi todo el año, porque comenzó a bajar, pienso que fue a partir del mes de marzo, o el único mes que fue positivo en los primeros meses del año, y es hasta noviembre cuando volvemos a ver un mes que tiene un resultado superior al anterior. Entonces, desde el punto de vista del pronóstico, realmente fue, yo te diría, uno de los peores años en términos de pronóstico que nosotros hemos tenido. Perdóname. Sí. Para el público que sigue el programa y para edificarlo, normalmente un pronóstico se considera aceptable cuando tiene una desviación respecto al pronóstico de más o menos de 10%, 10% máximo. Entonces, si tú tienes un pronóstico de 4,5, 5% y termina en 2,2 y tienes que revisarlo 7 veces y en las 7 veces no eres capaz de acertar cuál va a ser el resultado definitivo, entonces eso te dice cuál fue realmente la calidad del pronóstico que se hizo en el año 2025. Vamos a identificar. No sirvió de mucho, perdón, mi comadre, el anuncio que se hicieron los últimos meses del año como un encaje legal, unos recursos que iban más destinados a la inversión con la designación del nuevo ministro de Hacienda. Es que bueno que me hiciste esa pregunta. Ajá. Mira, lo primero es que el impacto de las decisiones de política monetaria tienen un rezago. Usualmente no impactan la economía de inmediato porque se necesita un proceso de aprobación por parte de las autoridades, luego esos recursos se ponen a disposición del sistema bancario, el sistema bancario comienza a identificar los potenciales clientes, a aprobar los créditos y se van desembolsando de manera gradual. Entonces, luego eso entra al circuito económico y los efectos de la medida de política monetaria comienzan a manifestarse normalmente 3 meses después de ser adoptado, lo que significa que el efecto de esas medidas de política que se adoptaron en septiembre, vamos
a verlo, comenzamos a verlo a finales de diciembre y eventualmente vamos a ver la mayor parte por lo menos del efecto de esas medidas de política se van a ver este año. De manera tal que eso impactó muy poco el crecimiento. Ahora, desde el punto de vista de la política fiscal, recordemos que en el presupuesto reformulado o modificado correspondiente al año 2025, ahí se consideraron 35.000 millones de pesos para impulsar la inversión pública y tratar de apuntalar el crecimiento. Ahora, sorpresa, lo que vemos cuando con los datos preliminares que han presentado las autoridades, lo que se ve que de los 35.000 millones que se aprobaron para ejecutarse dentro de ese presupuesto modificado, hay 30.000 millones que no llegaron a la inversión. Entonces no hubo ningún impacto tampoco. Entonces, de ahí las preocupaciones y los resultados que se están evidenciando en la economía. Entonces, realmente, ni la política del Banco Central, por el momento donde se adoptó, quizá porque fue tarde, iba a tener efecto significativo durante el año 2025 y la otra porque simplemente no se ejecutó conforme a las cifras preliminares que han publicado las propias autoridades. Para el público que nos sigue, que no es economista, y cuando le escucha en decir que los pronósticos pueden tener una ligera varianza, pero cuando hay que repetir esos estudios 7 veces de lo que ellos proyectaron, si tuviéramos que identificar los hechos concretos que justificaron este error, o lo que el presidente Danilo dice de esta sensación de que la economía está perdida. Entonces, ¿cuáles hechos fáticos que la gente puede decir fallaron en esto y esto? Y lo conecto con el tema confianza-gobierno. Ahí va. Iba a comenzar por eso, Mildred. Una de las razones más difíciles de tú pronosticar las causas, identificar las causas que dieron lugar a esto es precisamente porque en la medida en que la economía va entrando en un ciclo de desaceleración, las expectativas, eso va afectando las expectativas de los inversionistas y de los consumidores. Entonces, eso va haciendo que las personas normalmente sean más cautos, más prudentes a la hora de consumir, a la hora de invertir. Entonces, las expectativas podrían ser perfectamente una causa fundamental en la explicación de esto. Pero hay una que es clarísima para satisfacer tu pregunta. Una de ellas son las altas tasas de interés. O sea, la tasa de interés de consumo, para el consumo, se mantuvieron en niveles de 18-20% prácticamente todo el año. Y el consumo privado representa el 60% del total de los bienes y servicios, el 60% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el total de los bienes y servicios que se produce durante un año. Entonces, cuando tú comparas el 60% de ese Producto Interno Bruto con el consumo, ese equivale al 60% en términos de valor. Entonces, ¿qué pasó con el consumo? Claramente el consumo lucía fatigado y luce estancado. Entonces esa es una razón. Lo otro, con esas tasas de interés es muy difícil que tú puedas impulsar un nuevo proyecto o pueda incluso renovar tu planta de producción porque esas tasas de interés de niveles de 14, 15%, sobre todo, eso para el sector manufacturero y para otro tipo de sectores productivos, pero pensemos solamente en el sector construcción, que es un sector que es más fácil para el público identificarse con él. Tasa de 13-14%. Tasa de 13-14% te excluye un montón de demandantes, de potenciales compradores que no pueden adquirir porque no califican. Entonces esas son otras de las razones que también explican el comportamiento de la economía, más con el sector construcción,
que llegó un momento donde representaba el 14, casi el 14% del Producto Interno Bruto, pero en un rango entre 12 y 14%. Esa es la incidencia del sector construcción dentro de lo que ha sido, dentro de lo que es el Producto Interno Bruto, el peso relativo de ese sector dentro de lo que es el Producto Interno Bruto y con una gran incidencia en lo que ha sido la dinámica del crecimiento económico durante las últimas décadas. Sí, dentro de las expresiones de Danilo, hablaba de unos 400.000 millones por préstamo para poder equilibrar el presupuesto. Eso dispara a su vez el crecimiento de la deuda, pero él decía que es un gobierno que no tiene ya una autoridad moral para una reforma fiscal. Entonces, nos preguntamos, conociendo, ¿verdad?, que es un Estado que tiene más demandas y menos recursos, ¿de qué forma se puede garantizar el desenvolvimiento de la economía, la estabilidad, sin nuevos impuestos? Bueno, ahí entraba un tema complejo, sumamente complejo, donde las necesidades y las justificaciones que puedan haber desde el punto de vista técnico, económico, necesariamente no tienen que cumplirse en el ámbito político. Me explico. Lo he dicho, creo que en este mismo programa y en muchas otras oportunidades. Desde el punto de vista técnico, está claramente identificada la necesidad de que el gobierno, necesita más recursos. Ahora, el tema de que técnicamente yo puedo justificar que se necesitan más recursos, no significa que el gobierno tenga la legitimidad para que la población, la ciudadanía, le consienta una reforma. Y las razones pueden ser muchas, desde un gasto dispendioso, de que la población perciba que la forma como se administran los recursos, cómo se asignan el gasto en el Estado, no le satisface, como también razones, por ejemplo, como lo que ha pasado más recientemente con el caso de Senasa y otros casos que se mencionan de posible corrupción. Entonces, eso claramente afecta el ánimo de la población y la predispone negativamente a aceptar una nueva reforma. Entonces, y hay un hecho también que hay que tomar en cuenta. En las últimas, por lo menos la última década, el caso más reciente que uno tiene, aunque es lejano, es el caso de Irán. No ha habido ningún país que haya hecho una reforma fiscal, una reforma tributaria exitosa, de calado, importante. Cuando hablo de calado, estamos hablando del orden 1,5, 2% del Producto Interno Bruto, quizás como tú necesitas aquí para comenzar. Entonces, eso es lo que me hace pensar que en este momento es difícil, por no decir imposible, tú hablar de la posibilidad de subsanar eso que mencionaba el presidente Medina, de que sí hay un gran hueco en las cuentas fiscales, es creciente, lo sabemos, le damos seguimiento, pero al mismo tiempo pensamos si realmente ya en este punto existen las condiciones políticas y sociales para tú impulsar una reforma fiscal. La pregunta, usted hablaba de que el tema de la autoridad moral, pero escucha economista y me gustaría que si usted corrige con esta información de que es impostergable, que tiene que hacerse, que este gobierno pues perdió quizás la oportunidad por razones internas, de manejo interno, no haberla hecho el año pasado. ¿Qué costo tendría para la República Dominicana postergar una decisión de este tipo? Muchísimo. Esa es la verdad. Muchísimo. El tema es elegir, eso coloca a la República Dominicana en un dilema. No a la República Dominicana, a las autoridades en un dilema. Y para la ciudadanía el costo va a ser elevado porque se va a seguir traduciendo en pérdida de calidad de los servicios.
¿Dónde más va a llegar, por ejemplo, el servicio, el deterioro, por ejemplo, de las obras de infraestructura, carreteras, puentes y otras cosas? ¿Dónde más va a llegar el tema de la calidad del servicio de electricidad? ¿Dónde va a llegar en términos de deterioro el problema de educación, con problemas de aula para los niños, con problemas de todo tipo? ¿Dónde vamos a llegar con el problema de salud? Y en cada uno de ellos con el problema del 911, con avances que se habían logrado importantes que hoy evidencian un retroceso en esos servicios que llaman la atención y que obviamente también predisponen a la población para, para validar una reforma. Porque dice, bueno, pero ¿por qué incluso hoy un distinguido economista abordaba en un artículo ese tema? ¿Por qué mejor, si todo es malo y es de mala calidad? Una posición un poco irónica, la que plantea ahí. Pues recortemos sencillamente el gasto a diestra y siniestra y entonces ahorrémonos eso y evitémonos una reforma, porque como quiera el gasto es malo, la calidad del gasto es mala. Entonces, ese es el problema que plantea. Lo que usted dice es que un gobierno tiene que tener la autoridad moral para usted poder avanzar en un proceso de reforma fiscal. La reforma fiscal tiene esos dos componentes, tiene un componente técnico, pero también tiene un componente político y político de gran calado, tan importante uno como otro. Piensen nada más en la experiencia reciente de Colombia en el año 2021 y lo que yo entiendo que era una reforma bien concebida, la ciudadanía la rechazó. Piense lo que pasó en Chile, poco antes, creo que en el 2018. Y esas experiencias nos hacen pensar de que no es solamente diseñar una reforma. De hecho, diseñar una reforma para personas versadas es relativamente sencillo. Y imagínese que todavía usted no tenga el personal, que no es el caso. Para usted diseñar una reforma, usted llama a un organismo internacional y un organismo internacional le ayuda sin ningún problema a diseñar una reforma o contrata un consultor. Eso es lo de menos. Técnicamente eso no es un tema, digamos, que es tan difícil. Hay aspectos técnicos importantes que hay que discutir, pero el ensamblaje propiamente de la reforma no es un tema, digamos, estratosférico. No lo es. Y asumiendo que el gobierno no quiera clavarse el cuchillo, sabiendo el costo político de una reforma, pudieran haber algunas alternativas de compensación. Se insiste mucho en el tema de la evasión fiscal, la elusión que es muy alta. Ahora, aunque los comerciantes están al grito, están rechazando esta nueva ley de impuestos de residuos sólidos, este tipo de alternativas podrían servir para por lo menos compensar, evitar darle a la sociedad dominicana una noticia como una posible reforma fiscal. Es que recordemos que en el caso de la ley de residuos sólidos, los ingresos irían a las alcaldías. Y las alcaldías son autónomas y aunque son parte de los ingresos consolidados del sector público, realmente no van a ayudar al gobierno a afrontar esta situación. Este déficit que estamos hablando, esta brecha que tiene el gobierno entre ingresos y gastos, unos gastos que se le han ido de la mano, que tienen que ver con la transferencia al sector eléctrico de 1.700, 1.800 millones de dólares, que tienen que ver con el pago de los intereses de la deuda, que están alcanzando unos niveles nunca vistos como proporción del Producto Interno Bruto. El gobierno dice, está bajando el endeudamiento y todos nosotros sabemos que el problema no es que baje como proporción del Producto Interno Bruto, sino cuánto representan los intereses que usted paga de los ingresos que usted percibe, que es la medida, digamos, más certera. Y cuando usted ve eso y usted ve que, sobre todo en un escenario donde el gobierno le caen las recaudaciones el año pasado y posiblemente por el impacto de la desaceleración de la economía, entonces usted comienza a preguntarse, bueno, ¿qué pasaría si tenemos otro año similar? No tiene que ser tan malo, bastaría con que el crecimiento solo alcance 3,5%, porque eso va a hacer que el pago de los intereses con
sin haberse revisado la cifra del Producto Interno Bruto, lo que el gobierno ha publicado para este año 2026 alcanzaría 4.2%. Imagínese usted, eso no hay forma de cómo bajarlo. Y si usted le baja el denominador, en este caso, el Producto Interno Bruto es más bajo de lo que pronosticamos originalmente, ¿qué va a pasar? Que entonces va a aumentar la proporción del pago de los intereses con relación al tamaño de la economía y posiblemente con relación también al tamaño de los ingresos del gobierno, perdón, con relación a los ingresos del gobierno, porque los ingresos del gobierno dependen del desempeño de la economía. Entonces, si no recuperamos los niveles de crecimiento que había exhibido la economía dominicana en periodos anteriores, entonces es una situación que puede conducirnos por una senda muy compleja en términos de mediano plazo. La pregunta va más al político que al economista. En el sentido, si hiciéramos lo que usted escucha en la población, si hacen las comparaciones, ¿se extrañan los gobiernos del PLD? Yo creo que sí, por muchísimas razones. Y eso que yo creo que lo extraña por lo siguiente, porque yo tengo razones y quizá un técnico tenga otras razones para explicar por qué se extraña. Es que no hay forma de comparar la calidad de servicio. Si usted tiene un gobierno que hizo más con menos, que se endeudó muchísimo menos que este gobierno, y los resultados están ahí, y la calidad de los servicios mejoraron, entonces claramente hay evidencia que apuntan a que hubo una mejor gestión de gobierno en términos de resultados, y de eso se trata. No estoy hablando que fue una administración perfecta, No creo en eso tampoco, de venir a decirle a la población que nosotros somos perfectos y que todo lo hicimos bien. ¿Entendió el PLD las razones por las cuales perdió el poder? Yo creo que sí, todavía está en ese proceso, todavía está en el proceso de asimilarlo, porque yo creo que todavía nosotros deberíamos de darle una explicación más abierta a la población. Yo podría decir mi visión. Yo creo que hubo un proceso también de cansancio, de agotamiento, de repetimiento, de reiteración de cosas que no debieron ocurrir. Por ejemplo, los gobiernos, cuando duran mucho tiempo en el poder y tú tienes funcionarios que pasan 8 o 10 años, yo creo que hay un proceso de desgaste normal. Y hubo también un manejo de parte del gobierno de turno. Recordemos los eslóganes del gobierno. Son dispendiosos en el gasto. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan todo el tema de calidad del gasto? Calidad del gasto. Vaya usted a saber, oigan esto, lo que es calidad del gasto hoy día. Qué locura esto. Este gobierno gasta 2 puntos porcentuales más en promedio, ha gastado. Más de 2 puntos porcentuales que lo que gastaba el gobierno de Danilo Medina como gasto total. ¿Cuánto representa eso en valor? 1% son 80.000 millones, digamos, por lo menos para el año 2025. O sea que habrá gastado, si tomamos como referencia el año 2025, 160.000 millones de pesos más. Y a pesar de eso ofrece menos calidad en términos de los servicios. Ese gobierno, ¿qué decía? Que nosotros éramos dispendiosos y que nos endeudábamos sin ningún control, ningún sentido. Y se ha endeudado en solo 4 años, 5 años, nosotros nos endeudamos en aproximadamente 16.000 millones de pesos. Ellos se han endeudado en 24.000 en solo 5 años. O sea, van a duplicar prácticamente con la perspectiva que tienen las cuentas fiscales lo que se endeudó ese gobierno de Danilo Medina. Entonces, desmontado esos dos argumentos, el otro argumento que quedaba era el tema relativo calidad del gasto, es un gobierno dispendioso y no me recuerdo el otro, pero eran 3 argumentos básicamente que se planteaban y lo que ha hecho este gobierno lo ha hecho por mucho peor. Entonces eso no hay que, yo ni reivindico eso. Yo dejo que cada ciudadano juzgue la obra de gobierno. De hecho, yo en mi responsabilidad como funcionario nunca me he parado en un programa a decir lo que nosotros logramos, lo que logró mi equipo o lo que se logró en la institución. Yo nunca he apelado a eso, porque yo creo que eso debe decirlo tercero, que eso debe evaluarlo cada ciudadano.
cada ciudadano debe de hacer su propia valoración y comparar. Y comparar si ahora estamos mejor que lo que estábamos durante los gobiernos de Danilo Medina. Respondiendo a la pregunta que usted me hacía sobre si nosotros hemos tomado conciencia, ha habido al interior del partido un proceso de autocrítica, una autocrítica que yo espero que eventualmente se haga pública, se haga abierta para nosotros poder reconectarnos, reencontrarnos con esa sociedad que hoy reconoce posiblemente en gran parte que nosotros lo hicimos mejor, pero que también yo pienso que merece que nosotros le demos satisfacción en términos de cuáles cosas nosotros entendemos que debemos mejorar, porque no lo hicimos todo bien. ¿Y no crees, Luis, finalmente por mi parte, que pueda haber una expectativa de esperanza hacia hacia este año 2026 en función del crecimiento económico y sobre todo tomando en cuenta que el mismo gobierno insiste en que ha hecho un relanzamiento de su gestión y que ha cambiado a figuras en materia económica, como el caso del ministro de Hacienda, el de Impuestos Internos, en el de Aduana, como pues una forma de presentar una renovación que puede tener resultados positivos? Mira, yo quisiera que fuera así, de verdad, por muchísimas razones. Recordemos que nosotros tenemos familia, que tenemos amigos y que tenemos muchas cosas que nos mueven a preocupación cuando tenemos situaciones como la que enfrentamos actualmente, incertidumbre. Tres cosas. Primero, la incertidumbre en el año 2026 ha comenzado, yo diría, en una magnitud tan importante como la que concluyó el 2025 por las políticas que implementa el gobierno de los Estados Unidos. Pero sobre todo por el caso específico de la posible acusación del presidente de la Reserva Federal, del Banco Central de los Estados Unidos, y la posibilidad de que se designe una persona que sea más proclive al interés del presidente Donald Trump de bajar las tasas de interés. Porque si bajan las tasas de interés y sube la inflación, entonces nosotros volveremos a sufrir las consecuencias de tener que eventualmente ajustar las tasas de interés, no sabemos en qué momento del año, ajustarla al alza, y cuando se ajuste al alza, nosotros entonces vamos a tener que hacer lo mismo y vamos a prolongar este periodo tan largo de elevadas tasas de interés. Eso por una parte. Tenemos una situación internacional que no favorece, digamos, que el país pueda reencontrarse con una senda de crecimiento económico, o por lo menos similar a la que teníamos en periodos pasados. El segundo aspecto tiene que ver con la situación de las cuentas fiscales. Es que con niveles de inversión de 2.4%, pero ahora mismo en las cifras preliminares, para que tenga idea, tenemos que la inversión pública alcanzó 2.5%. O sea, eso no da para mover la economía en una situación como la que nos encontramos, pero tampoco el gobierno puede endeudarse más porque los niveles que ha alcanzado el endeudamiento público y el pago de los intereses lo limita. Entonces no puede hacer política contracíclica, no puede tratar de revertir la tendencia que lleva el crecimiento económico, que eso es lo que se llama política contracíclica. Y el Banco Central, que ha adoptado algunas medidas, vamos a ver si puede mantener esas medidas para aliviar la situación. Pero en sentido general no son situaciones halagüeñas las que se ven por lo menos ahora en este momento. Ojalá que las cosas cambien para bien, para el bienestar de los ciudadanos dominicanos. Bueno, Luis, siempre agradecido, ¿verdad?, por estar con nosotros y responder a estas inquietudes en materia económica en función de lo que nos espera para este año 2026. A ustedes, gracias por la amabilidad de su sintonía. Nos vemos en otro Tribunal de la Tarde de 5 a 6 por Telefuturo 23.